y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les decía que hemos llegado a nuestro tercer y último tema de esta corta serie que lleva por título La Iglesia Verdadera Profetizada, el remanente final. En nuestro primer tema vimos el concepto del remanente, lo que significa que Dios se reserva un remanente. Y remanente quiere decir lo que queda. Puede ser lo que queda después de la guerra, los que quedaron con vida, los que quedan después de una apostasía donde todos se apartan. Dios se guarda un remanente fiel. Puede ser lo que queda después de una destrucción, como en el diluvio, el remanente fueron 8 personas que Dios reservó para comenzar otra vez la población de esta tierra. Pero esos 8 eran los fieles que se mantuvieron leales al Dios del cielo. En el caso de Elías, queda un remanente fiel, 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Siempre Dios se guarda un remanente. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, es una historia un poco triste. Y cuando digo triste, es porque el pueblo de Dios está compuesto, como nos explicó el Señor Jesús. El buen sembrador, que es Cristo, siembra la buena semilla en el campo. Pero mientras los siervos dormían, vino un enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. Y así el pueblo de Dios ha sido atacado por fuera y por dentro a través de la cizaña. Por fuera, las fuerzas del enemigo, usando las 7 cabezas del dragón, los 7 poderes políticos del mundo para perseguir al remanente. Donde el enemigo infiltra, siembra entre el campo la mala cizaña. Y hermanos, díganme, ¿qué crece más en un campo? ¿La buena semilla o la mala hierba? Si usted no la está arrancando y no la está cultivando, la mala hierba crece de tal manera que ahoga la buena semilla. Y en el mundo esto es lo que ha pasado. Por eso el pueblo de Dios, a lo largo de la historia, ha caído en apostasía. La mala semilla o la mala simiente que está en el corazón del hombre le lleva a apartarse del Dios vivo. Lo vimos en la historia del pueblo de Israel. Miren, hermanos, Abraham es el padre de la fe. De ahí salieron las 12 tribus de Israel, pero no fueron perfectas. Hubo mucha situación triste entre los descendientes de Abraham. Tenían la verdad, conocían al Dios verdadero, pero se apartaron. Finalmente, Dios los libra de Egipto. Los trae al monte Sinaí para hacer un pacto de amor con ellos. Dice, en ese día
nos comprometimos, dice el Señor. Yo fui un marido para ellos y ellos fueron mi esposa. Nos casamos en el Sinaí, pero muy poco duró la luna de miel. La esposa que había prometido, haremos todo lo que Jehová ha mandado, no habían pasado ni 40 días y ya había adorado un becerro de oro. Infiel al Señor que los redimió con tanto poder de Egipto y los trajo al pie del monte Sinaí, donde vieron su gloria, su poder, pero ahora ya habían apostatado. Dios se guardó un remanente. ¿Se acuerdan? De todas las tribus que acudieron a adorar el becerro de oro, hubo una sola que no se postró ante el becerro de oro. ¿Cuál tribu fue esa? La tribu de Leví. Ese fue el remanente que se mantuvo leal a Dios. Y Dios de los levitas los hizo los sacerdotes para reconciliar a Dios y a su pueblo. Y también los hizo los maestros para enseñar la verdad al pueblo. Y con el correr del tiempo, la historia sigue siendo una de apostasía tras apostasía. El rey David, escogido por Dios, porque el primer rey de Israel fue un fracaso. Comenzó bien, pero se apartó y hasta llegó a ser poseído por un demonio. Saúl, sé que un demonio lo atormentaba y terminó su vida suicidándose, el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel, David, era un varón conforme al corazón de Dios, pero también dice la Biblia que Dios no le permitió construir el santuario porque sus manos estaban manchadas de sangre. Y también él se apartó y tuvo más de una esposa. Es más, le quitó la esposa a otro hombre. Y ustedes saben la historia triste. Él se arrepintió de todo corazón y Dios lo perdonó. Pero el ejemplo que él dejó hizo que el pueblo se apartara de Dios también, el mal ejemplo. Su hijo Salomón comenzó bien, le pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia al pueblo. Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y él dijo, Señor, solo quiero sabiduría. Y Dios dijo, por cuanto eso has pedido, te voy a dar todo lo demás. Y le dio inteligencia, pero le dio también sabiduría para gobernar. Y también le dio riquezas y fama. Pero más adelante Salomón se apartó de los caminos de Dios y se echó a la corrupción moral, a tener un montón de mujeres. Triste. Esa es la historia. Después de Salomón vienen los reyes, se divide la nación de Israel en el reino de Israel y el reino de Judá. Y un rey tras otro se apartaron de los caminos del Señor. Pero en cada época Dios tuvo un remanente fiel que no cedió a la presión de los que lo rodeaban en la apostasía. Dice la mensajera del Señor, hablando acerca de ese remanente fiel, dice así aquí en el libro Hechos de los Apóstoles, con el cual terminamos el tema anterior. Dice, en la página 10 de Hechos de los Apóstoles, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra.
desde el principio, ¿quiénes constituyen la iglesia de Dios aquí en la tierra? ¿Las almas qué? Fieles. Sigue diciendo, en todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un fiel testimonio a la generación en la cual vivieron. Estos fieles hijos de Dios daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó a estos testigos fieles mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia. Una sola familia. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra el pueblo de Dios. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia y ha mantenido un remanente fiel que le sirve y le obedece. Y entonces explica, aquellos que son obedientes, que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estos componen la iglesia del Dios viviente. Estos son la verdadera iglesia. Así que, ¿cuáles son la verdadera iglesia del Señor? Los obedientes, los fieles, los que viven de toda palabra que sale de la boca del Señor. Esos componen la verdadera iglesia del Dios viviente. Y una cita más se encuentra en Testimonios para los Ministros. Dice en la página 46. Aun cuando existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. Fíjense, aunque existan males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Pues ya sabemos, el diablo infiltra a la iglesia. Dios agrega a la iglesia a los que van a ser salvos. Y el diablo mete en la iglesia la cizaña para causar confusión. Y va a seguir esto. ¿Se acuerdan que los trabajadores dijeron al padre de familia, Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Y qué dijo él? No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente los dos hasta la siega. Y a la hora de la cosecha, yo diré a los segadores, atad la cizaña para quemarla y recoged el trigo en mi granero. Los segadores son los ángeles y ellos son los que hacen la separación. En la iglesia crecerán juntos. Pero termino la cita. Aun cuando existan males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia en estos últimos días ha de ser la luz del mundo. Una luz en un mundo que ha mancillado y desmoralizado su experiencia con el pecado. La iglesia, aunque débil y defectuosa, que necesita ser reprobada, amonestada y aconsejada, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su suprema consideración. ¿Saben lo que dijo el Señor en su palabra? El que ataca la iglesia es
como el que le hiere la niña de su ojo al Todopoderoso. ¿No? Lo que eso significa, ¿verdad? Cuando alguien te mete el dedo en el ojo, así siente Dios cuando atacan a su iglesia, a pesar de que tienen defectos. Es la iglesia del Señor. El mundo, miren qué bonita esta cita, el mundo es un laboratorio en el cual, por medio de la cooperación de los agentes humanos con los divinos, Jesús está realizando experimentos en los corazones humanos por medio de su gracia y su divina misericordia. Un laboratorio que se están haciendo experimentos. Los ángeles están pasmados al contemplar la transformación del carácter realizada en los que se someten a Dios y expresan su gozo en cántico de arrobadas alabanzas a Dios y al Cordero. Los ángeles ven a aquellos seres humanos que por naturaleza son hijos de ira. Los ven ahora convertidos y cambiados. Los ven colaborando juntamente con Cristo en llevar las almas a Dios. Ven cómo los que estaban en tinieblas se transforman ahora en luces para brillar en medio de la noche moral de esta generación malvada y perversa. Los ven preparados por una experiencia que reproduce la de Cristo para sufrir con su Señor y más tarde para ser participantes con Él en su gloria celestial. Sí, la iglesia final de su vida. Seremos probados hasta lo sumo. Pero el Señor permite que seamos puestos en el horno de la prueba para purificar el oro, para que salga la escoria y el oro quede puro. Ahora, si la iglesia está constituida por los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios. Y por cierto, les quiero leer una cita más. Es esa misma que estaba leyendo en Hechos de los Apóstoles. Dice, la iglesia es la fortaleza de Dios, la ciudad de refugio que sostiene en medio de un mundo en rebelión. La ciudad de refugio, ¿dónde corría el que era acusado? Corría a la ciudad de refugio, porque si lo agarraban fuera, lo podían matar. Pero allí, en la ciudad de refugio, estaba protegido. Así somos nosotros, hermanos. El diablo nos acosa y nos acusa. Y él sabe lo que hemos hecho. Y él quiere destruirnos con todo derecho. Dice, no merecen vivir, son pecadores. Pero cuando corremos a la ciudad de refugio, que es Cristo y su iglesia, allí estamos protegidos. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la ha comprado con su sangre, que ha comprado a cada uno de sus hijos con la sangre de su Hijo unigénito. Así que la iglesia está constituida por los fieles. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Tenía Dios una iglesia en esta tierra en los días de Cristo? ¿Había una iglesia o no había?
Me refiero antes de que Cristo llamara a los 12 y los ordenara al ministerio y viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Antes de eso, cuando Jesús vivió en esta tierra, ¿había una iglesia en esta tierra o no había? Sí había. ¿Y cuál era esa iglesia? ¿Cómo? Sí. Pero mi pregunta es, ¿había una iglesia organizada, con una cabeza visible, con un sumo sacerdote, con maestros, con sacerdotes que ofrecían los sacrificios? ¿Había o no había? Sí había. ¿Esa iglesia era la iglesia del Señor, sí o no? Recuerden, la iglesia está llena de defectos, necesita ser reprendida, necesita ser amonestada, necesita ser sacudida y castigada, pero es la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta es esta: si la nación judía era la iglesia oficial, es decir, la que Dios había establecido, todos los que estaban en ese pueblo escogido eran parte de la iglesia verdadera y genuina, ¿sí o no? A ver, repito la pregunta. Si había una iglesia establecida, todos los que formaban parte y eran miembros del pueblo de Dios, me refiero ahora a la iglesia establecida, la iglesia formada con una cabeza que era el sumo sacerdote, con los demás sacerdotes y todo lo demás. Todos los que estaban en esa iglesia eran verdaderos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Quién era la cabeza visible de la iglesia en la época de Cristo? ¿Quién era? El sumo sacerdote. ¿Y cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás. Les pregunto, Caifás era el sumo sacerdote. Hoy nosotros le llamaríamos a ese puesto en la iglesia adventista el presidente de la conferencia general. Pero Caifás tenía su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Era fiel? ¿Y Anás? ¿Y el Sanedrín, que eran los que dirigían la iglesia, la junta directiva de la asociación general? Fueron los que entregaron a Cristo a la muerte. Tomaron el voto de crucificarlo. ¿Eran guiados por Dios? Entonces, ¿eran miembros del verdadero pueblo de Dios? Interesante. Quiere decir que en la iglesia verdadera puede haber miembros que no son verdaderos. Es más, la mayoría puede no ser verdadero. Y sin embargo, siempre Dios va a tener un remanente fiel. En la época de Cristo, el remanente fiel eran los que creyeron en Jesús, los apóstoles, los discípulos que seguían al Señor, los 120 en el aposento alto sobre los cuales descendió el Espíritu Santo. Ellos constituían el remanente de una nación grande que decía servir al Dios verdadero, que tenían un templo y ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados, pero que sus oraciones no llegaban ni al techo. Y esos decían ser el pueblo de Dios y no lo eran. Pero los que sí eran los fieles del Señor eran perseguidos por los que decían ser el pueblo de Dios.
¿O no fue así? ¿Quiénes perseguían a los apóstoles? ¿Quiénes? Los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, los escribas, y perseguían a Cristo también. Y lo querían entrampar y finalmente lo entregaron para ser crucificado. Escuchen esto. En el libro Alza tus ojos, es una matutina de Elena de White. En la página 314 dice así: Dios posee una iglesia en esta tierra. Pregunto otra vez, ¿tiene Dios una iglesia en esta tierra? Sí. No es una gran catedral, ni tampoco es la iglesia oficial establecida. ¿Vieron? Dios tiene una iglesia, pero no necesariamente es la iglesia oficial establecida, como en los días de Cristo. Y entonces sigue diciendo, es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Los obedientes son parte de su pueblo aquí en la tierra. Sigo leyendo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 16:20. Y ahora miren cómo termina esta tremenda cita. Este próximo párrafo es poderoso. Escuchen bien. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime, el que habita la eternidad, puede constituir la iglesia verdadera. Solo donde está Cristo está la iglesia verdadera. Sin Cristo no hay iglesia. Pueden ser millones, pero si Cristo no está en medio de ellos, no es su iglesia. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son realmente la iglesia del Señor? Vean, debemos entender que hay 2 conceptos que se overlap. ¿Cómo se dice en español overlap? Que se... se enciman unos a otros. Una es el concepto de la iglesia organizada. Y otro es el concepto de la iglesia espiritual, que Dios conoce quiénes son los miembros y no el hombre. Una se le llama la iglesia visible. Voy a ir de aquí por el sol. A una se le llama la iglesia visible. Y al otro concepto se le llama la iglesia invisible. Invisible a los ojos humanos, pero visible a los ojos de Dios. Por ejemplo, hablábamos hoy de que Dios tiene hijo suyo en todas las iglesias, aún en las iglesias que componen a Babilonia.
son parte de la iglesia invisible, porque Dios los ve y los reconoce como sus hijos, pero los hombres no. Pero luego dentro de la iglesia visible, y Dios tiene una iglesia visible, está llena de pecadores, está llena de apostasía, está tibia, la odisea, pero esa es su iglesia visible. ¿Por qué? Primero, porque es la iglesia que el Señor levantó. El diablo después la infiltró, es cierto, pero es la iglesia que el Señor levantó. En segundo lugar, porque enseña la verdad. Enseña la verdad. Tiene las doctrinas de Cristo. Y en tercer lugar, sigue siendo la iglesia del Señor, la iglesia visible, porque no hay otra organización religiosa en la tierra, una organización que defiende la verdad. Pero entonces está la iglesia invisible. En la iglesia invisible solo son miembros los que Dios, viendo su corazón y conociendo su vida y pesando todas las circunstancias, los considera como fieles. Los hombres pueden decir, ¿se acuerdan de la historia esta mañana de mi abuelita? Pero si es una idólatra, si tiene un altar en su casa lleno de santos y vírgenes, pero el Señor mira el corazón. Y Él dice, me está siendo fiel en lo que ella sabe, pero le voy a mandar más luz y ahí se va a ver si va o no a seguir la luz. Entonces Dios mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, los motivos que nos llevan a hacer las cosas. Y esa iglesia invisible que Dios reconoce solamente está compuesta de los fieles, no los infieles. A menos que uno que cae reconoce su pecado, se arrepiente y Dios lo levanta. Porque dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae ¿quién? El justo. Pero si cayó, ¿cómo va a ser justo? Decimos nosotros. Porque su corazón está en correcta relación con Dios. Cayó por debilidad humana, pero ama al Señor. Inmediatamente que el Espíritu Santo le habla y le dice, hiciste mal. No debieras haber hecho eso. En lugar de decir, sí, pero lo hice por esto y esto y esto. No. Sí, Señor, tienes razón. Reconozco que hice mal. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Cristo. Y el Señor no va a despreciar esa oración del alma contrita y humillada, del alma arrepentida. Y dice, te perdono, eres mía, eres mío, te compré con mi sangre y me perteneces. Estás cubierta o cubierto por la sangre de Cristo. ¿Está claro? Entonces hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible se le llama la congregación de los primogénitos cuyos nombres están escritos en los libros del cielo. Lo podemos leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Dice, os habéis acercado, versículo 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación es la iglesia,
de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios tiene una congregación, una iglesia, cuyos nombres están escritos en el libro del cielo. Y esos son los que Dios considera parte de su iglesia. Ahora, también en la iglesia terrenal, la iglesia visible, se lleva un libro de iglesia. Y ahí están los nombres de los que se han unido a la iglesia aquí en la tierra. Si yo pudiera dibujar esto, yo haría 2 círculos. No tengo aquí una pizarra ni puedo dibujarlo, pero imagínense esto. Aquí tienen ustedes un círculo y a esto le vamos a llamar la iglesia visible. Aquí están todos los miembros que han aceptado la doctrina de Cristo y forman parte de la iglesia visible, cuyos nombres están escritos en el libro de la iglesia. Y aquí tengo otro círculo. Y este le vamos a llamar la iglesia invisible. Pero los 2 círculos se sobreponen en una parte. Aquí está un círculo y aquí está el otro y agarra una parte del círculo anterior. Es decir, no todos los que están en la iglesia visible son parte de la iglesia invisible. Y no todos los que son parte de la iglesia invisible son parte de la iglesia visible. ¿Me expliqué o los confundí más? ¿Me expliqué? Ok. A donde se superponen los 2 círculos, esa parte que está sobrepuesta, esa es la iglesia de los fieles visibles en esta tierra, que también son parte de la iglesia invisible de Dios. Pero Dios tiene más hijos suyos fuera de la iglesia visible que también son sus hijos. Les voy a leer ahora una cita del libro Eventos de los Últimos Días. Y esta cita es muy impresionante y muy fuerte realmente. Dice así en el capítulo El Zarandeo, en la página 178. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia en esta tierra. Y están tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. La gran mayoría no. No hay uno de cada 20. Eso no es ni siquiera el 5%. Porque dice, no hay uno en 20 de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia que están preparados y están sin Dios y sin salvación como la gente más común, pero son miembros de la iglesia. Es decir, se puede estar en la iglesia y se puede estar perdido. Jesús contó una parábola de un padre de familia que tenía 2 hijos. Y el menor le pidió al padre, Padre, dame la herencia. La quiero ahora. Qué desprecio para el padre, ¿verdad? La herencia se reparte cuando se muere, ¿no? Pero el hijo más chico dijo, yo quiero la herencia ahora. Y ustedes saben la historia. La conocemos como la historia del hijo pródigo. Se fue, despilfarró la herencia y cuando ya no le quedaba nada,
Estaba muerto de hambre. Dijo, ¿qué hago? Voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, ¿no? Está bien, pero acéptame como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Por lo menos ahí voy a tener cómo llenar mi vientre. Esa parte la conocemos, el hijo pródigo, el padre lo recibe y lo viste de ropa porque venía en harapos y lo hace una fiesta y mata al becerro gordo y se regocijan porque dijo, este hijo que estaba perdido ha vuelto. Pero ¿quién no estaba contento con la fiesta? ¿Quién no estaba contento? El otro hijo, el hermano. Y para esto les voy a leer las palabras del hermano. La pueden leer ustedes en su Biblia. Están en el Evangelio según San Lucas. San Lucas en el capítulo 15. Dice en el versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo y cuando oyó la música y las danzas de alegría y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era toda esa algarabía. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces el hijo mayor se enojó y no quería ni entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Era su hermano que había vuelto. Y él respondiendo, dijo al padre. Y aquí vienen las palabras del hijo mayor. He aquí tantos años te sirvo. Nunca te desobedecí. Jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dijo mi hermano, tu hijo, que ha consumido sus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Cuánto resentimiento había en el corazón de este muchacho. Pero él no consideraba que estar en la casa de su padre, ser amado por su padre, era un privilegio. No, era un siervo. Él consideraba que era un empleado. Tantos años te he servido. Hay muchos. Y este hijo representa a los que están en la casa del padre, pero están perdidos. Están en la casa de su padre, pero están perdidos. El hijo pródigo se fue de la casa de su padre. Ese también estaba perdido, pero volvió. Pero el que estaba dentro de la casa de su padre estaba más perdido que el que se fue afuera. Había odio en su corazón. Había resentimiento y ni siquiera había agradecimiento ni amor por su padre. Ese sí le faltó el respeto. Eres un amarrete, le dijo al padre. Como dicen allá en el norte de México, en Monterrey, un codo. A este le diste la mitad de todo. Y se lo gastó con prostitutas. Y a mí, que nunca te he desobedecido. ¿Por qué obedecía el hijo a su padre? ¿Porque era un placer obedecerle? Por obligación. Ni siquiera un cabrito me has dado. Cuando el padre le daba todo y todo lo que era del padre era de él. Qué triste estar en la iglesia
y estar perdidos. Ser parte de la iglesia visible, pero no parte de la que Dios considera su iglesia. Repito otra vez la ilustración. Y ahora la voy a ilustrar un poquito mejor para que ustedes la puedan ver. No más que, pues no lo puedo dibujar, pero voy a usar esto para ilustrarlo. Digamos que esta es la iglesia visible. Y ahora le vamos a poner nombre y apellido. Esta es la iglesia adventista del séptimo día. Y aquí dentro de esta están todos los que son miembros de la iglesia adventista. Esta es la iglesia invisible. Y es la iglesia que Dios considera sus verdaderos hijos. Y ahora las voy a entrecruzar. Aquí está. Para que se lo imaginen un poquito mejor. Esta es la iglesia adventista. Y esta es la iglesia cuyos nombres están escritos en los libros en el cielo. Ven, ayúdame a sostenerlo para poder mostrarlo mejor. ¿Ok? Así acostadito. Y ahora, ahí está. Aquí están entrecruzadas. Los que están dentro de esto, y como no es transparente no lo podemos ver, pero imagínense la otra parte aquí, así. ¿Ok? Esta parte están overlapped, están sobrepuestos. Son parte de la iglesia adventista, los que están acá abajo, y son parte de esta, que es la verdadera iglesia del Señor. Pero resulta que el Señor tiene más hijos suyos que no están dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vimos esta mañana, ¿verdad? No todos los que están en la iglesia son del pueblo de Dios, pero tampoco están todos los que son. Como dice el refrán, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Muchas gracias. Hay muchos que están en la iglesia, pero no son parte de la iglesia del Dios vivo, pero son parte de la iglesia visible. Y hay otros que son parte de la iglesia visible y que son parte de la iglesia del Dios vivo. ¿Y quiénes son esos? Los fieles, el remanente, los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son parte de la iglesia verdadera y también de la iglesia visible. Pero aparte de esos, Dios tiene otros hijos. Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo? ¿Aparte de la iglesia hay otras ovejas? Sí, mis hermanos, lo vimos esta mañana, que la mayoría del pueblo de Dios están las iglesias que componen a Babilonia. Son católicos, pentecostales, evangélicos, pero son parte de la iglesia verdadera. Y usted dice, pero ¿cómo si guardan el domingo? No tuvieron esa luz. Todavía no la han entendido. Pero Dios los considera sus hijos porque son fervorosos, son fieles al Señor, quien los redimió. Creen en la salvación en Cristo y creen en que deben trabajar para Él. Miren, hermanos, cuando yo miro la realidad de la iglesia adventista, les voy a hablar con el corazón en la mano. Y me duele mucho lo que tengo que decir, pero veo tanta tibieza, tan poco fervor. A veces miro y es malo la envidia, pero a veces envidio las iglesias pentecostales. Se levantan temprano, vienen a orar a la iglesia antes de irse a su trabajo.
Todos los días tienen cultos y ahí están fervorosos. No nomás el domingo, todos los días vienen a adorar a Dios. Mientras que en nuestras iglesias que conocemos al Dios vivo, a duras penas el sábado venimos. Y comienza la iglesia llenita por la mañana, pero por la tarde vino el rapto secreto. Se desaparecen, ya nadie los ve. Yo no estoy juzgando a nadie, hermano, solamente estoy hablando en general de cómo la tibieza espiritual se refleja. ¿A poco el sábado se acabó después de la comida? ¿No siguen siendo tan santas las horas del sábado por la tarde hasta la puesta del sol que las de la mañana? Y dice el Señor, no haciendo tu voluntad en mi día santo, dice el Señor. Que si le pertenece a Él todas las horas del sábado, no juzga. Cada cual le va a dar cuenta a Dios. Pero hay una tibieza espiritual. Uno llama a hacer la obra misionera. ¿Y cuántos van? El mismo puñadito. Hermanos, vamos a ayudar a limpiar la iglesia para que la podamos entregar a tiempo. Los mismos de siempre, los demás brillan por su ausencia. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O estoy exagerando? No, seguro que aquí la iglesia de Pico Rivera no es así, ¿verdad? Jamás. Mientras que uno ve en otras iglesias ese compañerismo, ese apoyo, ese fervor. ¿Alguien se enferma? ¿A nadie le importa? Me dijo una vez un hermano, me operaron, estuve 2 semanas en el hospital, ni una visita, ni una llamada telefónica. Y cuando volví, como que no me hubiera ausentado. Yo creo que nadie se dio cuenta que yo no vine y que estaba internado. Cuando la Biblia dice que los miembros deben preocuparse los unos por los otros, eso está en 1 Corintios 12, 27. Los miembros deben preocuparse los unos por los otros. Debemos estar al pendiente. Dice que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y cuando un miembro está alegre, todos se alegran con él. Pero resulta que aquí cada uno en su carpita, cada uno en su rincón, y ni me entero de lo que pasa con los demás. ¿Esa es la iglesia del Señor? ¿La que Él ganó con su sangre? Nos llamamos hermanos. Pero los hermanos se preocupan los unos por los otros. Si tu hermano está enfermo, pues te preocupas. Hermano de sangre me refiero ahora, aunque también hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Estaba hablando hace unas semanitas atrás en el Teletón con una hermana y me dijo, fíjese que me quebré la cadera, estuve internada tantos días. Y tengo hermanos carnales. Y viven hasta cerquita de mi casa. Y estuve 2 meses que no me podía levantar porque tenía la cadera quebrada. Y mis propios hermanos carnales ni me vinieron a ver y a decirme, necesitas ayuda, aunque sea para alcanzarme un plato de comida. Más bien gente de afuera me venía a ayudar. No estoy juzgando, estoy contando algo que pasó. Así que en todas partes hay buenos y hay malos, aún en las familias. Ya Cristo lo dijo, van a crecer juntos. Pero el verdadero pueblo de Dios, el remanente fiel, los que están aquí entre
solapados, o sea, los verdaderos se van a preocupar por sus hermanos, no solo por los que están fieles, sino aún más por los infieles. Porque fíjense, el padre en la historia que contó Jesús, no es que a un hijo lo quería más que al otro, no. Ningún padre debiera querer a un hijo más que a otro. Y este padre, que es el Padre Celestial, porque representa a nuestro Dios, ¿cómo iba a querer un hijo más que el otro? Los quería por igual. Pero realmente su corazón anhelaba más al hijo que estaba lejos que al que tenía cerca, porque le respondió: a ti te tenía todo el tiempo conmigo, nada te faltó, todo te lo di, pero este hijo que se había ido ha vuelto. Entonces, cuando un hijo anda perdido, como que lo queremos aún más. Ustedes lo saben, ustedes que son madres, que son padres, andan con un hijo por allá perdido en el mundo y su corazón todo el tiempo le está pidiendo al Señor: Señor, protégeme a este hijo, Señor. Así somos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, el verdadero pueblo de Dios se preocupa por aquellos que están perdidos y los busca. Ahora, vamos a ver una historia muy interesante y con esta vamos a terminar hoy. Oh, sí, temprano, pero vamos a terminar con la historia. No les dije cuánto va a durar la historia. Miren, había un hombre en la época de Cristo a quien Jesús le devolvió la vista. Más bien, no le devolvió la vista, le dio la vista porque nunca la había tenido. Vamos a leer la historia. San Juan en el capítulo 9, búsquenlo. Juan 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense, los judíos pensaban que si una persona tenía una enfermedad, era el resultado del pecado. Y es cierto, las enfermedades son resultado del pecado, pero no quiere decir que Dios lo castiga por su pecado. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús responde: no es que pecó este ni sus padres. No le echen la culpa ni a él ni a sus padres porque nació ciego, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, pronto la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Los cubrió de lodo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y la palabra Siloé traducido es enviado. O sea, lo envió al enviado. El hombre fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Se imaginan? Nunca había visto la luz del sol. Nunca había visto una rosa. La podía oler, pero no la podía ver. Ni sabía qué era el color rojo, ni el color amarillo, ni el verde. Porque nunca jamás en su vida había visto. Conocía a su madre por su voz, pero nunca la había visto. Regresó viendo. Los vecinos
Y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se parece a él. Pero él decía, soy yo, sí, yo soy el que estaba ciego. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos si toda la vida fuiste ciego? Él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, sabía el nombre, pero todavía no lo conocía. Físicamente, conocía su voz, pero nunca lo había visto, porque le untó de lodo y lo mandó a lavar. Pero no lo había visto a Jesús. Y se fue a su casa, feliz, contento de estar viendo, a conocer a su papá y su mamá por primera vez. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Ese que se llama Jesús. Y él dijo, no sé. Me fui y ya no estaba mal. Ni sé a dónde estaba, ni lo conozco siquiera. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era el día de sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, en sábado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos al ciego, o al que había sido ciego, cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el sábado. El mandamiento dice, no hagas obra alguna. Y él hizo lodo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos. Entre los mismos dirigentes, los fariseos, unos decían, ese no es de Dios, porque no guarda el sábado. Y otros decían, ¿y cómo no puede ser de Dios? ¿A dónde se ha escuchado que un hombre pecador pueda hacer milagros? Entonces volvieron a decirle al que había sido ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? ¿Quién tú piensas que él es? Y él respondió, yo creo que es profeta. Yo creo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Los padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y también sabemos que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco nosotros lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. Ahora yo los hago pensar a ustedes. El hombre no había visto jamás en su vida. Ahora viene saltando como un ciervo de contento. Viene a la casa a abrazar, a besar a su papá, a su mamá. Ahora los veía. ¿Ustedes creen que él no les dijo quién lo había sanado? ¿Cómo no les va a decir? Si él sabía cómo se llamaba el hombre. Y cuando le preguntaron, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que tú puedes ver ahora? Es que un hombre me hizo lodo y me untó. ¿Y cómo se llama ese hombre? Pues Jesús.
Él les contó. Pero ahora resulta que cuando ellos le preguntan, dicen, es nuestro hijo, nació ciego, pero ¿cómo recibió la vista? We don't know. No sabemos. ¿Y quién fue que le devolvió la vista o que le dio la vista? Tampoco sabemos. Pregúntenle a él, porque tiene edad. Ahora, ¿por qué ellos dijeron eso? Lean el versículo que sigue, el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Y por qué les tenían miedo? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la iglesia. Lo iban a borrar de la iglesia si reconocían que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías. Y ya habían tomado un acuerdo, había un voto de junta. Cualquiera que confiese a Jesús, lo borramos de la iglesia, lo expulsamos de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Fíjense, hermanos, que en ese momento, el reconocer a Jesús como el enviado de Dios, el ungido, el Mesías, era lo que nosotros llamamos la verdad presente. Esa era la verdad en ese momento. Como vimos en la historia de la iglesia por siglos estuvo esperando la venida del Mesías. Pero ahora Jesús llegó. Y Juan el Bautista, que Jesús dijo que era el mayor de todos los profetas, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo señaló y dijo, este es el Hijo de Dios. Había llegado el esperado, el que habían esperado, la simiente de la mujer, el descendiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, estaba en medio de ellos. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo reconocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La verdad presente era que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Jesús era el enviado de Dios. No crean que el juego de palabras fue por casualidad. Jesús lo envió, ahí está el primer envío, al estanque del enviado. Si lo es, quiere decir el enviado. Y Cristo era el enviado de Dios. Es un juego de palabras con las cuales se está contando la historia. Jesús era la cabeza de la iglesia, el que había fundado la nación de Israel, el que había llamado a Abraham, el que había bendecido al pueblo de Israel. Y cuando vino, no lo reconocieron. ¿Por qué? Estaban ciegos. Otra paradoja. Los que decían ver estaban ciegos y el ciego veía más que ellos. ¡Qué tremendo! Ahora lo llaman al ciego. Versículo 24. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, oye hombre, dale gloria a Dios, que ves. Dale gloria a Dios. Nosotros, los dirigentes, sabemos, ellos sí sabían,
que ese hombre es un pecador. Se referían a Jesús. Nosotros sí sabemos que ese es un pecador. ¿Y cómo sabían? Porque ellos lo sabían todo, ¿verdad? Porque el hombre, según ellos, había transgredido el sábado haciendo barro. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El ciego, el que había sido ciego, respondió y dijo, si es pecador, I don't know. Yo no sé. Pero solo una cosa sé. Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué testimonio. Si es pecador o no es pecador, yo no sé. Allá ustedes. Pero una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Quién les podía discutir eso? El testimonio del hombre. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Porque querían que él volviese a decir que Jesús había transgredido el sábado. Les responde, ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y lo injuriaron. ¿Saben lo que es injuriar? Lo maldijeron con palabrotas malas. Hijo de tal por cual, ¿quién te crees tú que eres? Que nosotros nos vamos a hacer discípulos de ese. Y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros seguimos la Biblia. Tú sigue al maestrito ese de Galilea. Respondió el hombre y les dijo, perdón, el 29 me salteé. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés. A Moisés sí sabemos que era profeta de Dios. Pero con respecto a ese, y miren cómo hablan despectivamente de Jesús. Primero le llaman que ellos saben que él es pecador. Ese, con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y eso era de doble sentido. No sabemos de dónde sea. ¿Por qué? Porque se rumoraba que la madre de Jesús había estado embarazada antes de casarse. ¿Quién sabe de dónde viene? ¿Quién sabe hijo de quién es? Respondió el hombre y les dijo, pues esto sí es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso sí lo sabemos. Porque eso lo dice el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Si en mi corazón hubiera yo guardado iniquidad, el Señor no me oiría. Dios no oye a los pecadores. Si yo guardo pecado en mi corazón. Sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios lo oye. Desde el principio, dice el ciego, no se ha oído decir que alguno le abriese los ojos a uno que nació ciego toda su vida. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Ahora él está diciendo, yo sé que él es de Dios. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, maldito. ¿Y tú nos quieres enseñar a nosotros? Y lo expulsaron de la iglesia. Lo borraron de la sinagoga. Porque ¿quién era él que se creía más que ellos, que eran los dirigentes?
Miren, hermanos, la historia se repite otra vez. El Señor Jesús y sus apóstoles vivieron en una época de transición. Cuando digo de transición es porque se estaba acabando el tiempo que Dios le había dado a la nación judía. 70 semanas están determinadas sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 70 semanas, 490 años, y ya estaban al final. Era un periodo de transición, porque el pueblo escogido de Dios, la nación judía, como Jesús lo había dicho, les será quitado de ellos el reino de los cielos y se los dará a otros que produzcan los frutos. En la parábola de Mateo 21, de los labradores. Todavía la nación judía era oficialmente la iglesia verdadera, todavía oficialmente. Pero en la práctica, casi la mayoría habían rechazado a Jesús. Habían perseguido a los profetas, habían matado a los profetas, y Dios les mandó un profeta tras otro, y a unos mataron, a otros apedrearon, y ahora les manda a su hijo. Y con el hijo hicieron lo que quisieron. Pero todavía la nación judía era oficialmente la iglesia del Señor. Pero Cristo y sus apóstoles, si bien eran miembros de esa nación, eran miembros de la iglesia verdadera, pero no eran considerados como dignos de ser parte del pueblo de Dios. Es más, a Jesús lo trataron de endemoniado, lo trataron de hijo de prostitución, lo trataron de loco, de todo. Y terminaron matándolo los mismos dirigentes judíos. Y eran el pueblo de Dios. Jesús forma su grupo de los que creyeron en él, sus discípulos, pero no eran de los dirigentes de la iglesia. Eran lo que hoy en día les hubieran llamado disidentes. Hoy en día les llaman disidentes a todos aquellos a quienes los dirigentes no pueden controlar. Y ni a Jesús ni a sus apóstoles los podían controlar. Los tenían marginados. Y ya vimos todo lo que pasó. Hasta habían tomado un voto de junta que cualquiera que confesara que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías, borrado de la iglesia. Y así hicieron con este hombre, solo porque Jesús le dio la vista. ¿Qué mal había hecho este hombre? Decir la verdad. Y ni siquiera lo andaba proclamando. Lo llamaron, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo te hizo? Y ahora, porque él dijo, pues si no fuera de Dios, ¿cómo me abrió los ojos? Solo por eso lo borraron de la iglesia. ¿Cómo la historia se repite, verdad? Aquellos a quienes Dios ha hecho tanto bien con abrirnos los ojos para ver la verdad presente para estos días finales, nos tildan de separatistas, de disidentes. Y hasta han tomado votos que cualquiera que vaya y escuche, le quitan los cargos o lo borran de la iglesia. Posiblemente la mayoría de ustedes que están aquí no han experimentado eso porque conocieron este mensaje a través de la televisión y no estuvieron en la iglesia adventista oficial organizada. Pero aquellos que venimos de allá, como este servidor, más de 30 años, 33 años,
sirviendo como pastor de la iglesia adventista, y me sacaron. La historia se vuelve a repetir. Ahora vean qué interesante cómo termina la historia. Lo expulsaron, lo borraron de la iglesia. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, ahora sí Jesús lo buscó, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Miren la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Cómo se sentía este hombre? Lo más grande que le había acontecido en toda su vida, un hombre que había nacido ciego, ahora estaba viendo. El momento más alegre de toda su vida, se lo habían convertido en una maldición. Y porque Jesús lo había sanado, lo habían borrado de la iglesia. Y en esa época, al igual que muchos hoy en día, creen que si te borran de la iglesia, te borraron del cielo. Hay mucha gente que cree así. Uy, si te borran de los libros de la iglesia, ¿quién sabe? Te van a borrar del cielo, pero hermanos, recuerden que el verdadero pueblo de Dios es aquellos cuyos nombres están escritos en los libros del cielo. Ahora hay un libro en la iglesia. Y miren lo que dice la mensajera del Señor sobre los que están inscritos en el libro de la iglesia visible aquí en esta tierra. Página 176 de Eventos. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales. Las nominales son las que llevan el nombre. Recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Puedes ser miembro de la iglesia, puedes tener tu nombre escrito en los libros de la iglesia, pero si tu vida espiritual no está en conexión con Cristo, si no tienes más vitalidad, ni consagración a Dios, que los que llevan nomás el nombre, te van a venir las plagas tan ciertamente como a los que guardan el domingo. Es decir, la iglesia no te salva. El que te salva es ¿quién? Y tu conexión con Él. Veamos cómo termina ahora la historia del ciego. Jesús lo busca. El ciego estaba cabizbajo, estaba deprimido, estaba triste. El momento que debiera haber sido el momento más feliz en la vida de él se ha transformado en una pesadilla. Lo han expulsado de la iglesia y él no solo nació ciego, pero también nació en el pueblo escogido. Nació judío y le habían enseñado que él era el pueblo escogido y ahora lo echan del pueblo escogido. Lo borran de la iglesia. Pero ahora ve. Pero ya no es más miembro de la iglesia porque lo echaron. Y anda cabizbajo, triste. Cuando debiera haber estado glorificando a Dios por el milagro que había recibido en su vida, toda su vida ser ciego y ahora ver. Jesús lo buscó. Y dice que cuando lo encontró, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Versículo 35. Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea
en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, él es el Hijo de Dios. Y él le dijo, creo, Señor. Y se postró delante de él y lo adoró. Cualquiera diría, los judíos de su época, miren, se postró delante de un hombre, de un carpintero de Nazaret, y lo adoró como si fuera Dios. Pero ¿quién estaba en lo correcto? ¿El ciego o los que lo acusaban? Él creyó que Jesús era el Hijo de Dios y cayó de rodillas delante de él y postrado lo adoró. Ahora, si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios, eso hubiera sido una blasfemia. Estar adorando un hombre, pero Jesús no le dijo, levántate, no me adores. No, al contrario, le dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y para los que ven, que queden ciegos. ¡Wow! He venido para que los que no ven, ahora vean. Y los que dicen que ven, queden ciegos. Sean cegados. Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, porque Jesús lo encontró en el templo a él, y había algunos allí. Y le dijeron a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Le pregunta. Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Qué tremendo, para juicio he venido. Miren, cuando este hombre fue expulsado de la iglesia, ¿estaba perdido? Les pregunto a ustedes. ¿Estaba perdido? Cuando se aferró a Cristo y se postró delante de Él y lo adoró, ¿estaba perdido? Jamás. Estaba agarrado del tronco de Cristo. Lo reconoció como su Dios, como el Salvador, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y lo adoró. Nunca pudo haber estado más seguro de su salvación que teniendo al autor de su salvación y de su salud delante de él. Es decir, lo que te da la salvación y la seguridad no es tu membresía con la iglesia, es tu relación con Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vamos a terminar con ese versículo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Dice en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al ciego? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el mismo que escribió el Evangelio de Juan, escribió Primera de Juan, el mismo apóstol Juan. Él fue el que le dijo, el que escribió, que Jesús le preguntó al que había estado ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y él, postrado, lo adoró. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El Padre dio testimonio del Hijo en el momento del bautismo. Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Y el que no le cree a Dios, ha perdido. Pero el que le cree el testimonio que Dios dio de su Hijo, este es el que tiene el testimonio. Y este es el testimonio, versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Se trata de tener o no tener a Jesús, porque Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces este hombre recibió la vida eterna. Junto con la sanidad física, el Señor le abrió los ojos para que entendiera lo que los que estaban con vista no podían ver. Lo tenían delante, tenían las pruebas. Un hombre que le había devuelto o le había dado vista a un hombre ciego. Jamás se había oído algo similar. Que un hombre que nació ciego se le abrieran los ojos. Ahí tenían las pruebas, pero no quisieron creer. Y Cristo dijo, cuando ellos le dijeron, también nosotros estamos ciegos, dijo, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen que ven, ahora el pecado está sobre ustedes. Lo que te salva, mi hermano, es tu relación con Cristo. Y la pregunta es, ¿tienes al Hijo de Dios o no lo tienes? Cuando estos hermanos el día de hoy fueron bautizados, el Padre desde el cielo miró y no vio sus pecados ni todo lo que habían hecho. Vio que tenían a Cristo. Y porque tenían a Cristo, recibieron la vida eterna. Mi hermano y mi hermana, tú tienes la vida eterna. Mira el versículo que sigue allí mismo, el versículo 13. ¿Qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Tú crees en el nombre del Hijo de Dios? Y si tú crees en el nombre del Hijo de Dios, puedes saber hoy y ahora que tienes vida eterna. Porque esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo puede estar en la iglesia, pero estar perdido como el hijo mayor que estaba en la casa de su padre y estaba perdido. Pero el arrepentido, el que reconoce su pecado, lo confiesa, se entrega a Dios y es perdonado por la sangre de Cristo, ese es el que tiene vida eterna. Que Dios nos ayude a aferrarnos de Cristo. Vienen tiempos muy difíciles sobre el pueblo de Dios. Algunos creen que es imposible obedecer los mandamientos de Dios porque somos pecadores por naturaleza y que no podemos dejar de pecar. Pero la palabra de Dios dice que Cristo es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Jesús es poderoso. Yo soy débil.
pero Él es fuerte. Yo soy pecador, pero Él es sin pecado. Y Él me da su vida perfecta. A mi cuenta la pone. Y Dios no me mira a mí, sino que mira a su Hijo y dice, no hay pecado en Él. Está libre de todo pecado, porque Él nos adjudica su vida de perfecta obediencia a nosotros. Y ahora Él nos considera perfectos por su Hijo Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Vienen tiempos difíciles a su iglesia, muchos engaños. No todo lo que reluce es oro. Vienen falsos profetas, falsos maestros, que hasta van a ser, como vimos la primera noche, el primer tema, señales, prodigios, milagros. Van a predicar en el nombre de Cristo, van a sanar en el nombre de Cristo, van a echar fuera demonios en el nombre de Cristo y van a hacer muchos milagros. Pero Jesús les va a decir, apártense de mí. Nunca os conocí, obradores de maldad. Tengamos cuidado. El verdadero pueblo de Dios es el remanente fiel. Y esa iglesia nunca va a caer porque es fiel al Señor. Las organizaciones humanas, religiosas, caen en apostasía. Y Dios las tiene que descartar. Les dije que les leía el último versículo y así es, no voy a leer otro. Pero les voy a leer un pedacito del espíritu de profecía del mismo librito que estoy aquí leyendo. Eventos de los últimos días. Y miren bien lo que dice, porque es tremendo. Y tiene que ver con el verdadero pueblo de Dios, con la iglesia. Dice así. Jesús, página 60, de Eventos de los últimos días. Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Amén. Siempre Él va a tener un pueblo escogido en esta tierra que le sirva. Porque Él dijo, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, que Jesús es el Hijo de Dios y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella o contra ella. Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios. Y se lo dio a los gentiles, que no eran pueblo escogido. Dios continuará obrando en base a este principio. Dios trabaja, Él no cambia, Él trabaja de la misma manera. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, de vergüenza. Como pasó con la nación judía, tantos siglos el pueblo escogido, y hoy es una vergüenza lo que está pasando en la nación escogida. Miren, hermanos, no porque seamos parte del Israel de Dios, por eso ya somos parte de la iglesia del Señor. Podemos ser del pueblo escogido, pero no ser parte de la iglesia
de los cielos, cuyos nombres están escritos en los cielos. Y nos pueden borrar de la iglesia adventista, pero no te pueden borrar del cielo. Ahora, si te borran por malo, por pecador, por rebelde, arrepiéntete y el Señor te puede perdonar y restaurar. Si te borran de la iglesia por desobediente a los mandamientos de Dios, arrepiéntete. Y pídele al Señor que con su sangre te cubre y Él te perdona. Pero si te borran por serle fiel a Dios y defender su verdad, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Y de qué te vas a arrepentir? Malo fuera que te arrepintieras de confesar la verdad. Entonces, acuérdate que el borrador que usan para borrarte de la iglesia no es tan largo que llega hasta los libros del cielo. Te pueden borrar de la iglesia visible en esta tierra, pero no pueden quitar tu nombre del libro de la vida. Aférrate a Jesús. Aférrate al tronco que es Cristo y tu salvación está segura. Que Dios nos ayude a entender lo que es la iglesia verdadera y a ser parte del remanente fiel. Muchas gracias por el privilegio de compartir con ustedes estos 3 días. El sol todavía no se ha puesto, quedan unos minutos más. Vamos a concluir cantando el himno número 438. Sí. Bueno. Claro que sí. Vamos a escuchar a esta niña que va a alabar al Señor. ¿Cómo se llama el canto que tú vas a cantar? Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidaba a todos da. Me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará, ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y sí por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Gracias, Padre Santo,
porque tú nos has hablado a la mente y al corazón. Porque hemos entendido que tú tienes un pueblo en esta tierra que tiene las características del remanente. El pueblo que es perseguido, es vilipendiado. El pueblo que guarda tus mandamientos y tiene la fe de Jesús. El pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y nosotros, Señor, reconocemos que tu pueblo escogido está pasando por de la historia de esta tierra. El momento final, justo antes de que venga el tiempo de angustia. El diablo está buscando destruir este pueblo, eliminarlo, erradicarlo de la faz de la tierra. Y como le dio tanto resultado en el pasado, ha infiltrado el pueblo de vivos. Ha creado confusión, igual que en los días de Cristo. Muchos están negando la verdad tan preciosa que tú nos has dado para compartir. Señor, queremos serte fieles. Queremos mantenernos en defensa de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Y hoy hemos entendido que tú eres nuestra vida, que tú eres el todo para nosotros, que si tenemos a Cristo lo tenemos todo, y si no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Ayúdanos a mantenernos unidos a Cristo, porque tu palabra dice, así el pámpano está unido a la vid y produce mucho fruto, permaneced unidos a mí y daréis fruto para vida eterna. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Enséñanos, Señor, a caminar por fe, a estar unidos en la lectura de tu palabra, en la oración, en testificar, en trabajar para ti, en traer almas para tu reino, arrebatándoselas a Satanás, el enemigo que quiere destruir. Y cuantas más almas le saquemos, más gloria para ti en el reino de los cielos. Despídenos en esta hora de este lugar, mas no de tu presencia. Y ayúdanos a seguir meditando estas cosas que son tan caras y preciosas para nosotros. Y que al iniciar esta nueva semana, lo hagamos tomados de tu mano y nos mantengamos unidos a tu mano de hoy y para siempre. Que nada ni nadie nos pueda arrebatar de tu mano. Y sabemos, Señor, que ni el diablo con toda su fuerza y sus huestes satánicas puede arrancar a una sola alma de la mano de Cristo, a menos que nosotros tomemos la decisión de abandonarte. Manténnos fieles hasta el fin, para que seamos parte de tu remanente fiel, que pasará por el tiempo de angustia, que será sellado con el sello del Dios vivo y que se mantendrá incólume, sin que nada ni nadie los haga trastabilar o caer, porque estamos parados en la roca firme que es Cristo Jesús. Todos estos favores te los pedimos y agradecemos en el nombre precioso de Jesús, pidiéndote que mantengas fieles a los 8 hermanos que hoy se unieron a tu pueblo remanente, a tu iglesia, que tú los mantengas en la senda estrecha que lleva hasta el cielo, para que cuando tú vengas puedas encontrarlo junto con todos los demás miembros de tu pueblo escogido y decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
y que nosotros seamos parte de ese gozo eterno. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.